Grupo ARH Laboratorios. Soy el químico Jesús, encargado del área de hematología, y el día de hoy les voy a hablar sobre reticulocitos. La eritropoiesis es el proceso biológico hematopoyético que da lugar a la formación de los eritrocitos y cuyo objetivo es mantener de manera constante el número de eritrocitos circulantes que aseguren las necesidades de oxígeno en los tejidos. Es decir, que cuando disminuye la cantidad de oxígeno, pues se activa este mecanismo, ¿no? Eritropoyetina, que es la hormona que se segrega por el riñón en el adulto, y en el feto es segregado por el hígado, que estimula la producción de glóbulos rojos. La eritropoiesis se produce en el adulto en la médula ósea de los huesos. A partir de los 5 años, la médula ósea de todos los huesos tiene la capacidad de producir eritrocitos, y desde los 5 años esta es una tarea exclusiva de los huesos largos, con excepción de las porciones proximales de los húmeros y la tibia. Estas se hacen más grasas y no producen más eritrocitos después de los 20 años. Los principales huesos encargados después de dicha edad son los huesos membranosos, como el esternón, la tibia, las costillas, los huesos del cráneo y los ilíacos. La diáfisis del fémur también produce eritrocitos, pero hasta los de 25 a 30 años aproximadamente. En el feto, la eritropoiesis se produce en el saco vitelino al inicio de la gestación. Después, al tercer o cuarto mes, se traslada al hígado, vaso y timo. Finalmente, entre el sexto y séptimo mes, tiene lugar en la médula ósea. La diferenciación de los eritrocitos. Aquí existe pues una célula madre llamada stem cell, o también conocida como CFU. Después existen 3 diferenciaciones que originan la presencia de 3 células madres más en la línea eritropoyética. En total tenemos 4 células madres implicadas en la eritropoiesis, imposibles de identificar morfológicamente. La célula madre CFU-LM, que es la de la línea amiloide, se diferencia en CFU-GEM, o unidad formadora de colonias granulocíticas, eritrocíticas, monocíticas y megacariocíticas. Esta a su vez se diferencia en BFU-E, o Burst Forming Unit, que es unidades formadoras de brote eritroide, y esta última se diferencia en CFU-E, que es unidades formadoras de colonias eritrocíticas. Como vemos, tenemos una célula madre que se diferencia a la línea amiloide y que es donde salen los precursores eritrocitarios. Durante la diferenciación de las células madres que intervienen en la eritropoiesis, el estímulo eritropoyético es ejercido por la interleucina 3 y el factor estimulante de colonias granulomonocíticas, mejor conocido como GM-CSF. A partir de la CFUE, última célula madre y último precursor hematopoyético, que no es diferenciable morfológicamente, el estímulo es llevado a cabo por la eritropoyetina. A lo largo de esta ruta de diferenciación, la eritropoyetina actúa como una de las principales citocinas reguladoras de la eritropoiesis. La principal actividad de la eritropoyetina es controlar la producción de células eritroides a través de la promoción de la supervivencia, proliferación y diferenciación de progenitores eritroides en la médula ósea. En células progenitoras eritroides tempranas, la eritropoyetina actúa como agente mitótico y promueve la proliferación, mientras que en progenitores eritroides tardíos actúa como agente de supervivencia y sobrevivencia. La secuencia madurativa de esta serie se inicia con el proeritroblasto, el cual da origen al eritroblasto basófilo, al eritroblasto policromático o policromatófilo y al eritroblasto ortocromático. Los cambios morfológicos que experimentan durante la maduración se caracterizan por una notable disminución del tamaño nuclear de los eritroblastos, con condensación progresiva de la cromatina y desaparición de los nucleolos.
El citoplasma pierde basofilia y adquiere la acidofilia típica que le proporciona la hemoglobina en los estadios más maduros. Una vez finalizada la maduración del eritroblasto ortocromático, el núcleo es expulsado de la célula y se transforma en reticulocito. A medida que el reticulocito madura, va perdiendo retículo granulofilamentoso hasta transformarse en un eritrocito maduro. El tiempo aproximado que tarda en madurar del proeritroblasto al reticulocito es aproximadamente de 3 a 4 días. El reticulocito, una vez que pierde su núcleo, se queda en la médula ósea 2 días y de ahí sale a la sangre periférica para madurar durante 24 horas más. Sin embargo, algunos eritroblastos policromatófilos y basófilos pierden su núcleo de manera prematura debido a una eritropoiesis aumentada, transformándose estos en reticulocitos de gran volumen y se le conoce como reticulocitos de estrés. En el frotis teñido con Wright presentan basofilia y una ruptura en la membrana por donde fue expulsado el núcleo, y esos reticulocitos principalmente se ven en anemias muy severas. Los reticulocitos en sí representan al eritrocito inmaduro en el estadio final de diferenciación. Se originan de los eritroblastos ortocromáticos y su proceso de maduración consiste en una reducción gradual en la cantidad de RNA ribosomal y proteínas. Su nombre proviene del hecho de que su exposición a colorantes supraorbitales produce la agregación de los orgánulos internos que aparecen como un fino retículo en el citoplasma. ¿Y cuáles son las características de los reticulocitos? Bueno, es que son ligeramente mayor que un eritrocito maduro, presentan basofilia difusa, maduran gradualmente, parten la médula ósea durante 2 días y en la sangre periférica durante 1 día. Es el índice clínico utilizado para valorar la actividad de la eritropoiesis, contiene ribosomas y mitocondrias y mantiene la capacidad de síntesis de hemoglobina aproximadamente en un 20%. La importancia de los reticulocitos es que permite evaluar la producción eficaz de células rojas por la médula ósea, es decir, conocer la capacidad de respuesta de la médula en aquellos casos en los cuales hay una disminución súbita o paulatina de eritrocitos en el torrente periférico. El recuento de reticulocitos constituye un estudio complementario imprescindible en el estudio y clasificación de las anemias. Y bueno, dependiendo de esto se van a clasificar en anemias regenerativas y arregenerativas. También es de gran utilidad en situaciones en donde la médula ósea es objeto de agresión, como sucede tras la radioterapia o quimioterapias antineoplásicas, ya que permite evaluar la capacidad de respuesta de la médula ósea. Existen 2 tipos de recuento: el recuento manual, que es el más utilizado, y el recuento automatizado. En este caso, el recuento manual pues se realiza con una tinción supraorbital, el colorante se llama azul de crescilo brillante y se colocan parte proporcional de la muestra y el colorante. Se incuban durante 15 minutos a 37 grados y se realiza un frotis y de ahí se cuenta el número de reticulocitos en 1000 eritrocitos. Bueno, las limitantes es que existen diferencias significativas en el recuento realizado por distintos observadores e incluso los realizados por el mismo observador. Cuando se cuentan menos de 1000 células, también hay alto índice de error. Recuento en áreas no adecuadas del frotis, confusión de restos de material reticulofilamentoso con partículas de colorante precipitadas o inclusiones intraeritrocitarias, variaciones en la tinción, variabilidad en los extendidos y pues este recuento tiene un coeficiente de variación de hasta el 35%. En el caso del recuento automatizado, posee mayor precisión y exactitud. Los analizadores hematológicos actuales utilizan la citometría de flujo con colorantes fluorescentes y no fluorescentes. En este caso se incuban por 15 minutos a temperatura ambiente con un colorante que se enlaza al RNA que tiñe y precipita a la vez. Los reticulocitos automatizados nos aseguran un alto nivel de reproducibilidad y precisión y lee de 10.000 a 30.000 glóbulos rojos en su evaluación. ¿Cuáles son sus ventajas?
que existen excelentes indicadores de calidad, elimina errores estadísticos. El proceso se realiza en cuestión de segundos, lo que disminuye en gran medida el tiempo de respuesta, y su coeficiente de variación es muy bajo, es de hasta el 4%, es decir, es muy confiable. La muestra que se utiliza es una muestra de sangre con EDTA y las condiciones de manejo es igual para el de una citometría hemática, no existe otra indicación. Los valores de referencia en hombres va de 0.5 a 2% en valores relativos y en absolutos de 30 a 105,000. En el caso de mujeres de 0.5 a 2% y en absolutos de 25 a 95,000 y en neonatos hasta el 5% en valores relativos y en absolutos de 60 a 230,000. Los valores altos de recuento son el resultado de una estimulación de la médula ósea y suelen observarse en anemias hemolíticas, en infestaciones por Plasmodium falciparum, anemias hemorrágicas agudas, estímulos inapropiados de la médula ósea, por ejemplo, en tumores productores de eritropoyetina, exposición a grandes alturas, en la recuperación de las anemias carenciales en respuesta al tratamiento, se lleva tratamiento con hierro, vitamina B12 y folatos. Los valores disminuidos se encuentran en insuficiencia de la médula ósea. En este caso, pues un ejemplo es por toxicidad a ciertas drogas, tumor, radioterapias o infección, anemia plástica, cirrosis hepática, anemia causada por bajos niveles de hierro y deficiencia renal, en este caso una insuficiencia renal crónica o aguda también suelen a veces observarse. Se han propuesto varias correcciones para la expresión de resultados en los reticulocitos. Se determina cuando el recuento de reticulocitos es muy alto o cuando hay una anemia muy severa, realizando la corrección por el hematocrito. En este caso, el índice de reticulocitos corregidos es igual o se realiza tomando en cuenta el recuento de reticulocitos en porcentaje, se multiplica por el hematocrito y se divide entre el hematocrito de referencia, que en este caso es 45 para los hombres y 42 para las mujeres. Existe otra corrección que es el índice de producción eritrocitaria. Esta es una corrección adicional que considera el estímulo eritrocitario compensador que se produce en caso de anemias intensas. Esto debido a que los reticulocitos se liberan de modo abortivo a la sangre periférica y se aumenta el tiempo de vida de los reticulocitos en circulación, a la vez que se acorta su periodo de maduración intramedular. Esta situación conduce a la sobreestimación de la cifra reticulocitaria por el aumento de tiempo de vida media de las células en la sangre circulante. Y este índice de producción de reticulocitaria se obtiene dividiendo los reticulocitos corregidos entre el factor. ¿Y cuál es el factor? El factor va a depender del hematocrito. En este caso, el factor es 1 cuando el hematocrito es de 45%. El 45% es la media, entonces va a oscilar entre 41 y 50% del hematocrito. El factor va a ser 1.5 si el hematocrito oscila entre 30 y 39, con media de 35%. El factor va a ser 2 si el hematocrito oscila entre 20 y 29, con media 25. Y el factor va a ser 2.5 si el hematocrito es de 10 a 19, con una media de 15%. Clínicamente, los valores del índice de producción de reticulocitos se relaciona con el grado de regeneración medular, de manera que valores mayores o iguales de 3 se caracterizan a las anemias regenerativas e inferiores a 2 a las anemias regenerativas. A continuación, pues les presento lo que son casos clínicos que hemos tenido en el laboratorio. En este caso, de un paciente de 43 años de edad, de sexo masculino, que se presenta la toma de muestra con palidez excesiva. En su historial clínico afirma un tumor anal y que en resultados anteriores presentaba hemoglobina de 9.8 gramos sobre decilitro, según refirió el paciente. Los resultados muestran una anemia normocítica normocrómica regenerativa con un valor de hemoglobina crítica de 4.6, por lo que se procesa lo más pronto posible
en este caso, y se le anexa el recuento de reticulocitos por la anemia y se obtiene un recuento de 18.8%. Esto significa que la médula está tratando de compensar la pérdida de glóbulos rojos. El otro caso es un paciente de 55 años de edad de sexo femenino que presenta sangrado en la boca, palidez y debilidad. Le administraron suero intravenoso 5 horas previa a la toma de muestra. Sus resultados muestra pasitopenia con resultados críticos en leucocitos 0.98 mil sobre microlitro y hemoglobina de 4.1 gramos sobre decilitro. Se procesa la muestra de manera urgente y se le anexa el conteo de reticulocitos obteniendo 1.1% y 13.8 mil sobre microlitros, una cifra de absolutos por debajo del valor normal. Y en este caso pues indica que la médula no está respondiendo a los estímulos para la producción celular adecuada, es decir, los reticulocitos estaban bajos. Otro caso clínico que tuvimos es de un paciente de 19 años de edad diagnosticado con infección por citomegalovirus y leucemia linfoblástica aguda con un recuento de leucocitos de 302.000 sobre microlitro, eritrocitos de 2.89 millones y plaquetas de 85.000 sobre microlitros. 11 días después de dicho diagnóstico y ya con tratamiento regresa nuevamente a la toma de muestra. Obteniendo un recuento de leucocitos normal, se realiza búsqueda intencionada de células inmaduras, resultado negativo y su hemoglobina fue crítica de 5.3 gramos sobre decilitro. Sus plaquetas fueron de 39.000 y se le anexa el conteo de reticulocitos por el valor obtenido y para saber la respuesta medular al tratamiento, que en este caso es satisfactorio, es decir, que a pesar del tratamiento la médula sigue generando células. En este caso el valor de reticulocitos fue de 3.6% y un valor absoluto de 62.4%, es decir, está dentro del valor normal. Y bueno, como caso clínico adicional, es un paciente normal, un paciente de 18 años de edad que se presenta a la toma solo por cefalea y chequeo de rutina. Su médico le solicita el conteo de reticulocitos. En este caso, pues el conteo salió dentro de lo normal, un porcentaje de 1.6 y un absoluto de 83.7 mil sobre microlitros. La importancia clínica de los reticulocitos es que desde el punto de vista clínico es importante reconocer el papel que juega la determinación de los reticulocitos en el diagnóstico médico. La respuesta de la médula para compensar las variaciones globulares, así como evaluar su funcionamiento, es fundamental para tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas. En RH Laboratorios, pues nos preocupamos por el bienestar de nuestros pacientes y haciendo uso de la más alta tecnología, cuenta en este caso con el equipo Celine Rubí de la marca Abbott, un analizador hematológico que utiliza la tecnología MAPS, que significa separación en múltiples ángulos de la luz polarizada, en citometría de flujo para el conteo celular. Para el método de reticulocitos, el equipo utiliza el colorante tiacina nuevo azul de metileno y los resultados los emite en cuestión de segundo, haciendo un recuento de 30.000 eritrocitos. Esto con un solo propósito, el bienestar de nuestros pacientes. En conclusión, pues el recuento de reticulocitos es indispensable en las mediciones de laboratorio para la práctica clínica, debido a que desde el punto de vista diagnóstico, la cifra global de reticulocitos se utiliza para evaluar la respuesta eritropoyética a la disminución del volumen globular, así como en la clasificación fisiopatológica y funcional de las anemias. También es útil en el monitoreo de la supresión y la recuperación medular tras una terapia citotóxica, como quimioterapia o radioterapia. En la evaluación de la regeneración medular, luego de trasplante de médula ósea y en la validación de la efectividad de diversos tratamientos antienémicos. Y pues bueno, eso es todo. Si tienen alguna duda, pueden comunicarse pues, aquí en la página del Grupo RH Laboratorios. Gracias. Tu salud merece calidad y te vamos a cuidar, mirando bien lo que hay en ti. Grupo ARH Laboratorio.